del Real Decreto 15 que ha pospuesto la opción del Verifactur un año, lo ha retrasado al 1 de enero del 2027. No sé si tenéis alguna duda al respecto de toda esta vorágine que se ha producido con este retraso. Si tenéis alguna duda, pues este es el momento. Yo la explico y ya le dejo paso a Victoria para que os haga la demostración de la nueva versión del programa. ¿Tenéis alguna duda de en qué consiste el retraso del Real Decreto 15, de las obligaciones de la ley antifraude, de cualquier cosa de este tipo? ¿O lo tenéis todo claro? Parece que lo tenéis claro. ¿Os hago un pequeño resumen o no es necesario, o no hace falta que ya vosotros... Bueno, pues nada, si lo tenéis claro, si os parece, os hago un pequeño... Vale, me estáis poniendo que sí, que os haga un pequeño resumen al respecto. Vale, vamos a ver. El Real Decreto funcionalmente no ha cambiado nada, absolutamente nada, funcionalmente. Me explico. La ley antifraude ya está en vigor a nivel de software, siempre estamos hablando a nivel de software, está en vigor desde agosto de este año 2025. Por lo tanto, desde agosto del 2025 no se puede, las empresas de software no pueden vender ningún programa que no esté actualizado a la ley antifraude, lo cual significa que la ley antifraude no permite pues determinadas cosas, ¿no? Como por ejemplo la alterabilidad de los registros de facturación, contempla la trazabilidad, etcétera, etcétera. Todo esto ya debe de estar en cualquier software adquirido a partir de agosto de este año. Por lo tanto, si a partir de agosto de este año no tenéis un software que os certifique que está, vamos a decirlo así, homologado por la agencia tributaria y que tenga la declaración responsable en su software, mal lo llevamos. Eso es desde agosto del 2025. Por lo tanto, desde esa fecha ya es obligatorio tener un SIF, que es como le llama la ley, un sistema informático de facturación, en el que bueno, contemple todas estas particularidades de la ley antifraude. Bien, eso por un lado. Ahora bien, después existía el reglamento 1007, que es lo que se ha trasladado, se ha pospuesto durante un año, el reglamento que regulaba la adopción a la elección del Verifactu. El Verifactu es voluntario, no es obligatorio. Sigue siendo voluntario, eso no ha cambiado. Por lo tanto, ¿por qué he dicho yo inicialmente que este Real Decreto nuevo que ha sacado el gobierno deprisa y corriendo para trasladar la entrada en vigor al 1 de enero del 27 funcionalmente no supone absolutamente nada? Porque ya el Verifactur en sí era voluntario. Por lo tanto, si el 1 de enero del 26 alguien no quería estar en el Verifactur o nadie quería estar en el Verifactur, simplemente con no acogerse a esa opción era suficiente. No había que hacer ningún Real Decreto ni nada para no estar en el Verifactur. Eso no significa que el software que se esté utilizando tiene que ser un SIF totalmente adaptado y totalmente reuniendo los requisitos de la ley antifraude. Eso, por supuesto, tiene que seguir igual. Eso sigue exactamente igual. Por lo tanto, lo único que se ha retrasado es que antes, el 1 de enero del 26, podíamos elegir Verifactur sí o Verifactur no, y ahora pues se retrasa esa opcionabilidad al 1 de enero del 2027. Por lo tanto, funcionalmente
absolutamente nada. ¿Hay alguna pregunta? Porque esto es el resumen. Si tenéis alguna pregunta, pues la aclaramos, y si no, pues Victoria pasa a explicaros ya estas novedades, que ya, como acabo de deciros, el software ya tiene que reunir los requisitos antifraude. Ya evidentemente nos vamos a acostumbrar todos a hacer facturas rectificativas, a no poder eliminar facturas hechas, se quedan registradas. Ya os digo que cualquier registro de factura se queda ahí, aunque lo modifiquemos, aunque cambiemos cualquier dato de la factura o hagamos una rectificativa. El registro anterior siempre se va a quedar, o los registros anteriores. Por lo tanto, bueno, vamos a tener que convivir en adelante con la factura rectificativa, que era lo que se tenía que haber hecho antes, pero que los software permitían pues poder modificar, poder borrar, poder cambiar, hacer cosas que ya la ley antifraude pues no lo permite. Bien, pues como no hay ninguna pregunta más al respecto de la norma, pues pasamos a ver la nueva versión del programa, que ya veréis que es muy fácil, mucho más práctica, mucho más operativa y que permite muchas más cosas. Ya lo veréis y bueno, os dejo con Victoria. Muchísimas gracias a todos. Hola de nuevo, soy Victoria. Os comento un poco lo que vamos a ver en la parte más práctica del webinar. Si vais teniendo dudas sobre lo que yo voy explicando, podéis, si queréis, o preguntarme con el micro o por el chat, que mi compañera Blanca está por aquí, también os puede ir respondiendo, y así vamos agilizando un poco el webinar. Esta versión nueva del programa os voy a explicar un poquito. Primero, algunas cosas que son básicas que bueno, pues para que veáis cómo se hace en esta versión nueva, que es crear un artículo, crear el cliente, si no lo tenemos ya previamente creado, y para que veáis cómo se haría la factura, que yo pues tendría como un borrador de esa factura, y luego ya cuando emitimos la factura, para que veáis un poco eso. De esto que os voy a explicar ahora, hay un vídeo subido en nuestro canal de YouTube, que si no nos seguís os invito a que nos sigáis, que ahí vamos subiendo tutoriales, vamos subiendo los webinars grabados. Luego dejo por aquí el enlace para que nos sigáis en el canal de YouTube de NES Asesor, y así lo podéis ver cuando vosotros queráis. Y luego después también os voy a enseñar cómo pasar si tenéis la versión antigua, pasar a la versión nueva, cómo cargar la versión nueva, que es muy, muy sencillito. Entonces, vamos a ello. Bueno, entraríamos en el módulo como siempre. Esto es una duda que preguntan mucho, que, oye, ¿cómo se entra? Igual, o sea, entrando en NetFactura como estaba anteriormente. Esto es una empresa de pruebas, ¿vale?, que está acogida a Verifacto. En este caso sí que está acogido el Verifacto, pero el programa por defecto está en no Verifacto, que es otra duda que también nos preguntan todos los clientes y los no clientes. El programa por defecto está en no Verifacto. Si yo me quiero pasar al Verifacto, lo haríamos desde la pestaña de configuración, que es esta que estáis viendo aquí. Aquí tenéis la opción, me dice que mi modalidad actual es Verifacto y puedo cambiar de modalidad. Si es verdad, esto te lo advierte el programa cuando va a hacer el cambio, pero yo lo explico ahora. Por ejemplo, nosotros ahora mismo en esta versión de prueba estamos en Verifacto porque nos hemos cambiado. Sí, Fernando, estamos grabando la sesión, ¿vale? Yo ahora mismo he cambiado a Verifacto, pero como os he dicho, por defecto está en no Verifacto. Si yo me cambio a Verifactor y luego cambio de idea y digo, no, voy a volver a no Verifactor, el programa cuando le doy me va a advertir, me sale un mensaje grande explicándomelo todo, que ese cambio se hará efectivo a final de año. Por ejemplo, ahora mismo estamos a 18 de diciembre, esta versión de prueba está en Verifactor. Si yo me quisiera cambiar a no Verifactor, me vengo aquí, lo cambio y el cambio sería efectivo pues a final de diciembre. Pero si, por ejemplo, me cambio a Verifactor en febrero de 2026 y decido irme a no Verifactor, cambiarme a no Verifactor, ese cambio se hará efectivo ya a finales de 2026, ¿vale? Pero no os alarméis porque el programa por defecto, cuando lo contratéis, os paséis la versión nueva o cualquiera de estas opciones, va a estar en no Verifactor, lo va a poner aquí en rojo. Luego cuando os enseñe para que veáis de hacer el cambio de una versión a otra, vais a ver cómo por defecto está en no Verifactor, para que veáis la prueba fehaciente de ello.
¿vale? Así que, bueno, vamos a entrar a lo que os he comentado de crear artículo y cliente. Me vengo aquí, a la pestaña de artículo la tengo por aquí, ¿vale? Veis algunos artículos creados de prueba, de la empresa de prueba. Siempre, estos artículos siempre vais a poder editar o borrar si, bueno, si os hubierais equivocado o queréis hacer algún cambio, pero partamos, por ejemplo, que lo vamos a hacer desde cero y lo vemos en un momento. Bueno, elegimos la familia por defecto el programa pues vaya a tener cargada esta. Estas son familias que hemos creado nosotros. Previamente la configuración del programa pues las creamos. Si no, pues tenemos por defecto creada esta. Yo voy a utilizar una de las que tenemos nosotros creadas. Código, pues le ponemos el código que nosotros veamos así más rápido. Por ejemplo, no sé, lo voy a poner en mayúscula para seguir un poco, por ejemplo, acoso laboral. Por ejemplo, por ponerle uno. El precio le ponemos, yo qué sé, por poner algo de prueba. ¿Vale? Seleccionamos el tipo de IVA, le vamos a poner, tenéis aquí todo el listado de IVAs. Siempre os decimos, si hay algún tipo de IVA que por lo que sea no contemple el programa, nos lo comunicáis, ¿vale? Que para algo el programa, pues como lo vamos nosotros adaptando, pues no tenemos problema de generar si a lo mejor algún tipo de IVA no estuviera aquí. Nosotros vamos a coger el general. Y la descripción, pues podemos poner, pues nada, de módulo de... Aquí. Módulo canal de acoso. ¿Vale? Y le ponemos una descripción, la que nosotros queramos. Y creamos el artículo, ¿vale? Lo vemos que está por aquí el artículo. Como siempre podemos, lo que os he dicho, editar, eliminar el artículo. Siempre que cliquemos cualquiera de este tick o cualquiera de los ticks que queramos, nos va a aparecer, veis que ya aparece sombreado en color el botón de acciones, pues para que podamos pues hacer las acciones que propiamente le pertenezcan a ese apartamento, ¿vale? Departamento de NES Asesor. Entonces ya tenemos creado el artículo, como habéis visto es súper sencillo. Pasamos a cliente, que es la pestaña que tenemos al lado. Aquí, bueno, pues sí que comentaros que si ya teníais el programa anteriormente de NES Asesor, nosotros aquí se migran los clientes y los artículos, pero bueno, después nosotros podemos seguir creando los clientes sin ningún tipo de problema, ¿vale? Igual que los artículos, aunque esto se migraría. Igual, lo que os he mencionado antes, podemos editar siempre los clientes, los podemos borrar, podemos añadir notas si queremos a lo mejor para tener un recordatorio para nosotros o irnos específicamente al listado de facturación de ese cliente. O sea, esta columna de opciones está... las familias se crean desde la configuración, desde la pestaña de configuración, ¿vale? Luego, bueno, pues nada, gracias a ti, hacemos el cliente. Vamos a hacer, para no utilizar los que tenemos de prueba, vamos a hacer un cliente nosotros, por ejemplo, ¿vale? Tendríamos que ponerle un CIF, ¿vale? Eso sí que es verdad que es de las que digamos que está obligado. Vale. Se me rellena por defecto este cliente, ¿vale? Así no tenemos que rellenar tantas cositas. Luego tenemos los apartados que teníamos más o menos antes, pero mucho más estructurados y organizados y con más detalle para poner persona de contacto, para poner los datos bancarios del cliente, los datos fiscales del cliente, si tiene retenciones, la actividad. Por otro lado, otro tipo de información. Estas cositas las teníamos de una forma distinta, ahora tenemos como está más estructurado y le hemos añadido más cositas, ¿vale? Esto como siempre. Nosotros lo vamos a crear ese cliente, ¿vale? Ya lo tenemos creado. El cliente podemos editar lo que os he mencionado antes, todo lo que nosotros queramos hacer del cliente. Y desde aquí, de la parte de los 3 puntitos, se me ha olvidado comentaros que en la parte de artículos no os lo he enseñado. Aquí vamos a poder mostrar lo que queremos que el programa nos muestre a nosotros. Es decir, podemos agruparlo por país, por NIF, por cliente, o si algo no me interesa, quitarlo, ¿vale? En la parte de artículos también. Esto lo vais a tener en prácticamente todas las opciones. Esto antes no estaba. El poder agrupar y ordenar las columnas a nuestro gusto. Está bastante bien eso. Vale, y esta parte estoy pasando un poquito más rápido porque es una parte que es muy intuitiva, pero aquí me voy a parar un poquito más
que es en la gestión. Aquí es donde tenemos anteriormente lo de crear presupuestos, albaranes, proformas y facturas. Está la pestaña de gestión, que es otra cosa que también la gente se ha vuelto así un poco cuando ha cambiado la nueva versión. Dice, ¿dónde está lo de crear presupuesto? Gestión. Aquí donde más vaya a estar todo el rato seguro. Vale, entonces nosotros vamos a ir directamente a lo que en este webinar vamos a tratar, que veáis el tema de factura, ¿vale? Si tenéis más dudas de los otros apartados, no dudéis en escribirnos por correo, solicitarnos webinar o demo que no tenemos, o conectarnos con nosotros y explicaroslo, ¿vale? Pero en este webinar nos vamos a centrar en la parte de facturas. Vale, bueno, pues ya hemos entrado en facturas. Aquí vemos una serie de facturas que ya están emitidas. Estas facturas están emitidas, no son borradores de esta empresa de prueba. Y nada, lo que os he dicho antes, tenemos lo de los 3 puntitos para agrupar, que parece que a lo mejor es algo que no tiene tanta importancia, pero es muy cómodo porque hay cosas que puedo mostrar y así no tengo que estar entrando todo el rato en las facturas, sino que cuantas más columnas muestro, pues más cómodo desde fuera me resulta captar la información al principio. Entonces, voy a coger por aquí, por ejemplo, vamos a crear una factura y luego después os enseño ya una emitida. Veo que estáis haciendo algunas preguntas por el chat. Mi compañera Blanca os va a ir respondiendo, ¿vale? Bueno, vamos a crear una factura nueva. Yo, de todas maneras, cuando terminemos, abrimos los micros por si queréis preguntar más cositas. Como siempre, elegimos una serie. Nosotros tenemos series creadas, pero podemos crearla aquí sobre la marcha. Yo voy a elegir una de las series que ya tenemos creadas, que es la de venta general, por ejemplo, por elegir una serie. Luego por aquí tenemos la fecha de expedición, que todavía como no le hemos dado a emitir no tenemos. La fecha de operación, que es hoy mismo que estamos haciendo la factura. Por aquí elegimos el cliente o bien de los que ya tenemos creado o podemos sobre la marcha crear ese cliente. Yo, como he hecho con vosotros un cliente de prueba, voy a elegir ese cliente de prueba. Voy a seguir por aquí, ¿vale? Por aquí tenemos, añadimos el concepto, como siempre, tenemos el poder añadir los conceptos que yo voy a crear, pues voy a hacerlo con el artículo que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Esto sí que sigue estando igual, simplemente cambia el aspecto, ¿vale? Puedo crear el artículo ahora mismo sobre la marcha o de los que ya tengo creado, lo cual me facilita más el trabajo. Yo voy a coger uno de los que tenemos ya creados, ¿vale? Que hemos dicho que era el de Canal Lacoste, ¿vale? Pues nosotros elegimos el artículo, descripción, podemos editarlo, aunque sea de los que ya tenemos, de los que tenemos creados. Aquí, bueno, pues como siempre, las columnas que teníamos, modificar la cantidad, el precio, podemos establecer descuentos. Esta columna ya me aparece, ya la tenemos marcada, no tenemos que ticar que aparezca, sino que la tenemos, que no hay descuento, pues está a 0 y ya está. Aquí podemos modificar los tipos de IVA. Como hemos visto antes, tenemos el listado de IVAs bastante extenso, que si os falta alguno, os lo vuelvo a repetir, nos lo podéis especificar, ¿vale? Y bueno, pues aquí crear tantos conceptos como nosotros queramos. Pestañas que ahora están dentro de tema de factura, presupuesto, que antes estaban, ahora no. Yo voy a hacer un repaso general. Tenemos aquí el tema de las retenciones de garantías, si tienes retención o no tienes retenciones. Información de pago, le podemos poner pues las formas de pago efectivo, transferencia, las formas de pago que tenemos. Nota de pago, por si queremos añadir algún tipo de recordatorio o mención a la forma de pago. Y los vencimientos. Desde aquí yo puedo añadir los vencimientos con la fecha, el importe, y esto me aparecería en la parte de vencimientos. Nosotros no le vamos a poner nada, pero os muestro que está a la derecha. Las observaciones, esto es muy importante, siempre lo digo, esto es aparte del tema de la protección de datos y demás. Eso es la configuración. Nosotros le podemos poner un pie de página, por así decirlo, a la factura, que le podemos meter la nota de protección de datos y demás. Eso va aparte. Esto de observaciones aparece abajo del todo del presupuesto, abajo donde ya aparezca el concepto con los precios y demás. Lo que yo coloque aquí en observaciones, sea lo que sea, esto aparece al final del presupuesto, aparece, y luego ya después atrás ya sería el tema de la protección de datos y demás, que eso en la configuración podemos añadir ese mensajito, ese texto, ¿vale? Esto también está en presupuesto y es igual que alguno de vosotros que hayáis recibido presupuesto nuestro, habéis visto que en la parte de observaciones está eso.
Luego, por último, la parte de otra información, pues aquí todo lo que tiene que ver con el régimen de IVA, retenciones si tuviera, y si el pago es recurrente, pues aquí es donde marcaríamos. Si es recurrente, pues se va a generar un borrador de esta factura de forma recurrente, según como lo hayáis puesto vosotros, mensual, anual. Si no, pues no. A nosotros le vamos a poner que no es recurrente, así que no le vamos a marcar nada. Vamos a guardar la factura. Esto es muy importante que me prestéis atención a esto. La factura la vamos a guardar, no la estamos emitiendo. Factura, borrador, importante. Por ahí alguno, que sé que mi compañera Blanca os está respondiendo, habéis preguntado algo de Albarán, de si es necesario. Ahora mismo no, las facturas se pueden emitir, por aquí, espérate, alguien ha preguntado, ¿se puede emitir una factura sin presupuesto, sin Albarán? Claro, si es que la factura se va a quedar en borrador. Ahora mismo lo vais a ver, le voy a dar, ¿vale? Bueno, perdón, que es que había puesto que añadí aquí un vencimiento, lo voy a borrar. Vale, ya está. Factura, guardada, borrador. Me voy a ir al listado de facturas para que lo veáis. Por eso, por esta adaptación del programa, por esta nueva versión que nosotros hemos realizado, sí tenemos la opción de Albaranes, podemos seguir trabajando con Albaranes, pero ya no es necesario porque las facturas se quedan en borradores, no están emitidas. Veis que está aquí en gris totalmente. Así respondo por ahí a alguien que había preguntado eso, que no sé si mi compañera Blanca lo ha llegado a responder. Pues voy respondiendo yo también a eso. Se queda el borrador, aquí tenemos el borrador, esta factura no está emitida, de hecho veis que está en un gris clarito, las facturas emitidas están todas en color, pone su estado, que está la factura emitida, y yo aquí puedo editarlo, puedo borrar el borrador, porque esto no se ha creado ningún registro de nada, puedo verlo, puedo visualizar el borrador perfectamente y puedo descargarlo. Estoy en un borrador, no he hecho absolutamente nada. No he emitido la factura todavía. Carmen, que está preguntando, que es la última pregunta que estoy viendo, la fecha de expedición, cuando tú emites la factura, en el momento en el que le das al botón, que lo vamos a ver ahora, esa es la fecha con la que se queda, con la fecha de emisión de factura, en el momento en el que yo le doy al botón de emitir. Mientras que yo no emita absolutamente nada, la factura se me queda en borrador, sin nada de nada. Cuando yo emita, se emite, justo le doy a emitir hoy 18, pues la fecha es el 18 de diciembre, ¿vale? No sé si por ahí respondo también a otra cosa de las que estáis preguntando. Vale, voy a entrar en la factura que estaba en borrador, como habéis visto, y la voy a emitir. Voy a entrar dentro y vamos a emitir la factura. Me salta aquí un mensaje que, vamos, esto lo tenemos que leer. Está en rojo ya, me está diciendo, seguro que deseas emitir la factura, porque una vez que está emitida, el registro se queda hecho. Registro, no estamos, en este caso, como estamos conectados a Verifactus, va a hacer el paso a Verifactus. Si no estás en Verifactus, el registro se queda hecho, pero no se envía a nada, porque no estás en Verifactus. Pero en nuestro caso aquí sí estamos en Verifactus, lo vuelvo a recordar. Entonces, si quiero hacer algún cambio, pues tendría que hacer la rectificativa, que es lo que os está comentando Joaquín antes, mi CEO. Voy a emitir la factura. Vale, ya está emitida. Fecha de expedición, hoy 18. Le he dado el botón, hoy, factura emitida totalmente. Ya yo puedo crear una rectificativa. Bueno, aquí tenemos el acceso directo de poder registrar el pago, ¿vale? Pero estos son los accesos directos. Aquí lo tenemos, listo, vale. Me voy a ir al listado de factura para que veáis ahora esa factura que estaba antes en borrador en gris, pasa a color, la factura está ya emitida con la fecha de hoy porque le he dado al botón de emitir hoy. La factura, hacer rectificar, creo que se me ha metido alguien en el chat. Un segundito, ahora, ya. Por aquí. Perfecto, pues nada, yo le doy aquí puedo editarla, como os he dicho, puedo hacer la rectificativa, ya no la puedo borrar porque la he emitido. Ya ese registro, además lo ha comentado antes, de nuevo repito, mi CEO, ese registro ya no se puede alterar, lo puedo hacer una rectificativa, ¿vale? Y tenemos aquí para visualizar la factura, voy a volverla a ver, esta tiene el QR de tributario porque estamos en Verifactus, entonces ya una vez que está emitida la factura ya se me adjunta el QR, ¿vale? Aquí no tenemos este espacio en blanco que se supone que esto sería el logo. Que esto, repito, esto se hace en la parte de configuración, poner el logo, pasarme a Verifactus, el tema de las familias, las series, esas cositas lo hacemos desde el apartado de configuración.
Estoy aquí leyendo algo que estáis diciendo. El típico cliente que a principio de enero quiere facturar diciembre, que se lo ha dejado atrasado. No, se pueden ir haciendo los borradores, como he comentado, se va quedando los borradores y ya en el momento en el que quiere facturar, ese momento es con la fecha con la que se hace. Si se le ha pasado, pues van a estar las facturas o lo que sea que tenga que hacer, pues con la fecha del momento en el que se emite. Ya no se puede volver para atrás ni cambiar la fecha, que antes tampoco se podía, lo que pasa es que no estaba controlado. Ahora sí que está controlado, ¿vale? Ese fastidio un poco, por así decirlo, pero bueno, pues nos encontramos con eso todo el mundo. Nosotros somos software y nos encontramos con eso y también somos empresa, también facturamos y nos pasan las mismas cosas que os pasaron a vosotros, seguro. Vale, pues me he quedado por la parte del tema de la factura emitida. Como os he dicho, voy a entrar dentro de la factura emitida, esta que hemos hecho de prueba, en la parte de editar. Me especifica que la factura está emitida, contiene registros de facturación, se encuentra aceptada correctamente, no tiene errores, tarda nada, es que no llega ni a un minuto en ya estar pasada a Hacienda porque estamos en Verifactus, si no, pues evidentemente ese registro, pues simplemente nos aparecería el registro hecho, pero no está enviado a nada si no estuviéramos en Verifactus, ¿vale? Entonces, hasta aquí sería la parte de, bueno, pues de crear una factura, que veáis que está en borrador, que hasta que no emitimos no se emite, y la parte de crear clientes y de crear artículos. Bueno, voy a pasar a la parte de cambiar de versión. Esto también está generando mucha duda porque cuando los clientes nos aceptan presupuestos, nosotros le indicamos unos pasos a seguir que nos tienen que enviar pues el tema de si es un autónomo o una sociedad. El autónomo nos tiene que pasar la fotocopia del DNI, si es una sociedad la que va a facturar, un documento que acredite los poderes de la sociedad. Y luego nosotros le mandamos un modelo de otorgamiento que ellos nos tienen que firmar. Entonces siempre está esa duda, ¿dónde coloco el modelo? ¿Dónde tal? Porque eso es necesario para pasar de la versión antigua a la nueva. La versión antigua hemos emitido comunicado y puesto mensaje, que muchos lo tenéis, bueno, lo tenéis todos, de que a partir del 20 de diciembre nosotros ya la versión antigua la vamos a quitar, ¿vale? Entonces, nosotros no podemos seguir, vamos, desde el 29 de julio, como os ha explicado Joaquín, nosotros tenemos que estar vendiendo un software que esté adaptado a la ley antifraude. El Verifactur, como sabéis, eso es voluntario y se ha pospuesto además eso para el 27, pero nosotros y el usuario que utilice un programa de facturación tiene que asegurarse de que el programa de facturación cumpla con los requisitos. Entonces, nosotros ya no podemos seguir vendiendo el antiguo. No os asustéis porque las facturas, presupuestos y demás que tengáis la versión antigua la vais a poder seguir consultando, que eso no lo he explicado. Me voy a meter, es que esta versión no sé si no tiene, porque está directamente la nueva, pero aquí todo, porque no como anteriormente esta empresa de pruebas no utilizaba la versión antigua, pues entonces no tiene nada que consultar, pero muchísimos clientes están utilizando la versión antigua. Entonces aquí os aparece un mensaje que pone ver en la versión anterior. Entonces, lo que es presupuestos, albaranes, proformas, cualquiera de las que veáis aquí, entrando aquí os va a salir ese mensaje. Se os va a abrir una pestaña con la versión anterior para poder consultar y o descargar la factura, presupuestos, albaranes. Descargar lo que es facturar y todo ya tiene que ser, vamos, que no va a dejar hacerlo la versión antigua. A partir del 20 ya tiene que ser aquí en la versión nueva. Los datos se migran, lo vuelvo a repetir, se migran tanto los clientes como los artículos. Las facturas, presupuestos y demás en la versión nueva, pues aquí no os aparecerá nada porque en la versión nueva no habéis hecho todavía ni facturas, ni presupuestos, ni nada. Y si queréis verlo en la versión antigua, aquí os va a salir el mensajito, es para clicar y ya pasa a la versión antigua. Y así ya también respondo algunas de las dudas que tenéis por aquí con ese tema. Voy a pasar a lo que os estaba diciendo, a la última parte del webinar, que es la parte de pasar de una versión a otra, que voy a tener que cerrar esta versión de prueba. Si alguna duda de las que estáis poniendo por el chat se quedan sin contestar, no os preocupéis, que ahora cuando termine hago un repaso, que yo sé que mis compañeras Blanca y Ana están respondiendo por aquí dudas, pero si alguna se queda sin responder, no os preocupéis, que voy a hacer un repaso nada más terminar. Es para agilizar un poco el webinar. Voy a cerrar esta versión para poder abrir otra empresa de prueba que tiene la versión antigua y podamos hacer ese cambio para que veáis cómo es de esto
Os digo que también hay vídeos en nuestro canal de YouTube, que ahora, como os he dicho, voy a poner enlace porque subimos tutoriales, se suben los webinars grabados y siempre nos estáis preguntando y vamos, no tenemos ningún problema para pasároslo, pero bueno, si nos seguís en el canal os van a salir la notificación en el móvil todo el rato, si activáis la campanita. Ahora os explico, si queréis. Vale, vamos a entrar aquí a NetFactura. Esta es otra empresa de prueba, ¿vale? Vale, este mensaje lo habréis visto todos los que estabais utilizando la versión antigua y no se ha llegado a desactivar. Vale, estaba viendo que mi compañera Blanca os ha explicado justo lo de que aunque estéis en la versión nueva siempre vais a poder consultar las cositas de la versión anterior. Justo es lo que había explicado hace un momentito. Perfecto. Vale, pues nada, aquí este mensaje lo habéis visto, los que estabais utilizándolo todavía, que no se ha llegado a lo mejor a desactivar el acceso. Entonces, pues nada, nosotros vamos a hacer el cambio a la nueva versión. Hay algunos que este mensaje no lo tenéis, sino que directamente, como anteriormente no habíais tenido la versión antigua nunca, directamente ya os sale la versión nueva, pero los que estabais con la versión antigua, pues os va a salir este mensaje a todos, que es lo que os he explicado antes. Vale, vamos a la nueva versión. Representante legal, nada, lo que os he comentado, si es un autónomo tiene que subir su DNI, su fotocopia del DNI, si es una sociedad, un documento que acredite los poderes de la sociedad, que normalmente prácticamente todo el mundo está mandando las escrituras para ver quiénes son los administradores. Entonces, pues aquí, pues nada, adjuntamos el documento. Voy a poner algo de prueba por aquí para que me deje continuar. Esto lo revisamos, lo digo por si hay gente que no pone lo que es. Esto lo revisamos, o sea que tranquilos. Modelo de otorgamiento, me dice que me lo descargue. Normalmente ya nosotros os lo habremos enviado, firmado y demás. Bueno, pues, perdón, nos lo habréis enviado vosotros. Si lo tenéis ya firmado, evidentemente, porque siempre os lo pedimos, pues lo que hacéis es que lo apuntáis aquí. Lo que pasa es que primero sale la opción de descargar. Nosotros descargamos el documento a firmar, pero ahora mismo no le vamos a echar cuenta. Le vamos a meter nuestro documento de otorgamiento firmado. Vale, voy a volver a meter exactamente el mismo documento de antes, pero para que veáis un poco el proceso. Y luego después realizar la migración, ¿vale? De datos, porque en este caso, pues si hay datos antiguos, os vuelvo a responder, alguien más por aquí está preguntando, lo que son los clientes y los artículos, eso se migra, pero lo que son presupuestos, facturas, albaranes y demás, en la versión nueva empiezas de cero, entre comillas, de que no tienes nada. Arriba, como os he enseñado antes, en presupuestos, esto es, bueno, presupuesto, albaranes, factura, le dais al botón de ver en la versión anterior, se os abre otra pestaña y lo consultáis, ¿vale? Por eso no os preocupéis. Si no os queda claro, igualmente, luego por correo nos preguntáis las dudas que tengáis si se os ha olvidado la explicación que os he dado. ¿Vale? Y realizamos la migración. Y entonces ya pasaríamos a la versión nueva del programa. No le voy a dar ahora por si tarda un poquito más de la cuenta. Y ya pasaría a la nueva versión, que es la que estáis viendo justo detrás, la que habéis estado viendo antes conmigo y con la que está hecho el webinar. ¿Vale? Entonces, así pasaríamos de la versión antigua a la versión nueva. Es muy sencillo. Subo el representante legal, el otorgamiento, realizo migración de datos si lo tuviera que hacer, porque a lo mejor no me sale esa opción porque anteriormente soy cliente totalmente nuevo de NetFactura, y ya se nos abre la nueva versión. No tiene más historia. Vale, pues hasta aquí sería la parte práctica del webinar. Voy a echar un vistazo por el chat, que sé que mis compañeras están respondiendo, pero por si hubiera algo que se ha quedado pendiente, y si alguien quiere activar el micro para preguntar alguna duda de la explicación que hemos dado, pues puede hacerlo, o el chat, lo que le resulte más cómodo. Yo mientras os voy a ir respondiendo algunas de las preguntas, por ejemplo, el que ya esté acogido al Verifactur, como es voluntario, si en el periodo, bueno, por lo normal, si uno está acogido al Verifactur, lo normal, no ahora, que estamos en periodo transitorio, sería que puede renunciar a él, pero se hace efectivo al final del ejercicio. Como estamos ahora en periodo transitorio, el Real Decreto 15 contempla de que si alguien se ha voluntariamente adherido al Verifactur, pues nada, puede renunciar a él y punto, sin ningún problema. Lo que pasa es que la opción de desactivar el Verifactur, como está diseñada conforme a la normativa que estaba en vigor y que ahora
pasa al 1 de enero del 2027, pues simplemente no se puede hacer directamente desde el software, sino que nos tenéis que llamar o ponernos un correo o decirnos lo que sea para que os quitemos nosotros la opción Verifacture y volver a no Verifacture. En primer lugar, bueno, deciros que nosotros os podemos hacer eso porque somos empresa homologada por la agencia tributaria, que lo podéis ver en el portal de la agencia tributaria, que nosotros estamos allí, registrada, y que como estamos, nosotros somos colaboradores sociales informáticos con ellos, pues nosotros podemos desactivar la opción porque ellos tienen constancia absolutamente de todas las cosas que nosotros les realizamos al ser colaborador social con ellos. Eso por una parte. Pero por otra parte, deciros también que Verifacture o no Verifacture, para que lo entendáis, porque yo os tengo que reconocer que era anti-Verifacture total. Yo era anti-Verifacture porque, yo creía en pasado que para qué le vamos a dar más información a la agencia tributaria de la conveniente, de la que en cada momento sea obligatoria. Ya la otra que no sea obligatoria porque me la pida cuando me la tenga que pedir en un procedimiento de gestión o en un procedimiento de inspección. Pero he cambiado de opinión y os explico el porqué de mi opinión. Cada uno, evidentemente, puede realizar lo que quiera e insisto, Verifacture es voluntario. ¿Cuál es la diferencia a nivel informático entre Verifacture y no Verifacture? Pues la diferencia es que los registros de facturación son exactamente los mismos. Estemos en Verifacture como que no. Es decir, la trazabilidad es la misma, los requisitos de borrado o no son los mismos, el tema de las facturas rectificativas van a ser los mismos, todo es igual, exactamente igual. La diferencia es que con el Verifacture estamos conectados con la agencia tributaria en tiempo real y sin Verifacture no. ¿Y eso qué supone según mi opinión, de mejora? Porque yo pensaba que no, pero de mejora, ¿qué supone? Que cuando nosotros enviamos un registro de facturación a la agencia tributaria, en tiempo real nos dice si existe algún error. Es decir, pongo ejemplos, que se le haya facturado a un NIF incorrecto, que tengamos aplicado mal un tipo de IVA, que alguna cosa esté mal realizada en la factura. Bien, pues todo ese tipo de cosas en tiempo real nos dice que hay un error, se solucionan y el registro que nosotros guardamos va a ser correcto, va a estar bien. Vosotros imaginaros que le estamos facturando a un cliente y nos hemos equivocado en un número del CIF. Estamos poniendo el CIF mal. En vez de 89 ponemos 98. Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no estamos en el Verifacture, en el registro de facturación se van a estar guardando todos esos registros mal. Y evidentemente cuando se guardan registros de facturación mal, ¿qué supone? Que el 347 no cuadra, que tenemos revisiones de gestión, nos llaman porque hay incidencias que no coinciden, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para evitar todo este tipo de cosas y para tener una información más correcta, pues el Verifacture es bueno. Según mi opinión, esta es mi opinión, que os digo que ha ido evolucionando. Yo cuando pensaba que al principio esto era que no darle la información más de lo recomendable, pero ahora sí, ahora después de haber desarrollado todo el proceso informático y ver que al final los registros informáticos se van a quedar los que son y lo único que la agencia tributaria vamos a tener es, bueno, pues que esos errores se van a detectar mucho más tarde, cosa que tampoco es bueno para nosotros. Para nosotros me refiero para el que factura. Así que eso por un lado, cualquiera que quiera cambiarse, que esté en el Verifacture y se quiera cambiar al no Verifacture, que yo creo que son pocos, muy pocos, los que estáis ahora mismo en Verifacture, pues nada, nos ponéis un correo y nosotros quitamos la opción y pasáis directamente al registro no Verifacture. Que ya os digo que el registro interno
informático es exactamente el mismo. Lo que pasa es que si no es Verifactor, pues podría tener esos errores que hemos explicado, que acabo de explicaros. Y no sé si hay alguna pregunta más al respecto de todo esto. Lo de la firma electrónica. Alguien preguntaba que tengo entendido que para poder facturar hace falta la firma electrónica. Correcto, correcto. Ya con la ley antifraude tiene que firmar electrónicamente. ¿Qué pasa? Que como eso es un jaleo para cada vez que se tienen que emitir facturas, para eso nosotros, al ser empresa homologada y verificable por la agencia tributaria, el proceso se hace mediante la colaboración social que nosotros tenemos con ella. Por lo tanto, no os hace falta, a través de nuestro software, no os hace falta vuestra firma electrónica. De ahí el tema de cuando os pedimos a todos los que están registrados el poder de la persona y la autorización para nosotros poder procesar esa información de la factura con la agencia tributaria. Nos hace falta porque nosotros somos colaboradores sociales informáticos. Es como cuando vuestra asesoría o vuestro despacho al que estéis seáis cliente, pues os puede enviar los impuestos sin que vosotros lo firméis electrónicamente, con la firma de colaborador social de ellos, del despacho, pues no, una cosa parecida. Una cosa parecida es la colaboración social informática que las empresas que estamos registradas en la agencia y homologadas, pues tenemos esa posibilidad. Y así evitamos que cada vez que estéis haciendo una factura tengáis que entrar en el certificado electrónico, hacer la firma, etcétera, etcétera. Que eso, todo esto que estamos hablando no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la facturación electrónica. Y ya aprovecho para un poco aclarar estos términos. La facturación electrónica no es, no tiene nada que ver con la ley antifraude ni con el Verifactor. La facturación electrónica lleva ya en vigor hace ya varios años. Y es obligatoria, como ya sabéis, para aquellas facturas que se limitan a la administración pública y en algunos otros casos. El revuelo está porque, acompañado con la ley antifraude y el reglamento Verifactor, existe también una ley, la ley 18, que todavía no está, la ley sí está, pero el reglamento de la ley y su desarrollo no está. Esto entrará en vigor a partir del 2028. Que va a obligar que la factura electrónica sea obligatoria para todos, no solo para la administración pública, cuando le emitáis una factura a la administración pública, sino cuando la emitáis a cualquiera. Entonces, pero de esto olvidaros, porque esto todavía no está, ese nuevo desarrollo no está, y estará para el 2028 si no se retrasa. Por lo tanto, la facturación electrónica sigue estando igual que antes. Hay que emitirle facturas electrónicas a la administración pública de momento. Así que nada más. Si tenéis alguna cuestión que se me haya pasado, activar el micrófono y me lo comentáis porque... Joaquín, buenos días, soy Fernando. Hombre, Fernando, un abrazote. Igualmente, gracias. ¿Qué pasa? Dime. Una cuestión rápida, que es que he tenido que salir con una reunión, no sé si habéis hablado. El módulo actual de facturación de factura, el que está actualmente, no lo vais a desactivar, va a llevar algún tiempo, todo el mundo tiene que pasar al nuevo. Sí, debería haber pasado al nuevo desde agosto de este año, que es la obligación legal. ¿Qué pasa? Que como la ley contemplaba que aquellos que tenían contratos y tal, plurianuales, etcétera, etcétera, bueno, todo el rollo ese, se entrarían en vigor o se deberían de cambiar en el momento que se renovaran los contratos. Nosotros hemos estado aguantando hasta esta fecha porque el software, pues, digamos, no entre comillas, sino realmente era gratis el anterior.
ya el que soporta la ley antifraude, que ya estamos todo el mundo obligado a tenerlo y a poderlo ofrecer, no podemos ofrecer ya el otro, pues ya obligatoriamente tenemos que tener esta versión. Así que se quitará, vamos a dejar que puedan utilizarse hasta el 31 de diciembre, lo que significa es que cualquiera que vaya a realizar alguna factura o tenga que emitir alguna factura del 2025 va a poder utilizar el software antiguo. Pero si en la factura que se vaya a poner a utilizar, a crear, ya ponéis fecha del 2026, no se va a poder utilizar la versión antigua. En resumen, para una factura del 2025 se va a poder utilizar, pero para una del 2026 no. Independientemente de la fecha, quiero decir que si el día 7 de enero quieren hacer una factura con fecha 25, podrán hacerla. No, efectivamente, precisamente porque ya sabemos que eso sucede, que yo estoy en la primera semana de enero o en la segunda y oye, es que tengo que hacer una factura del 25, ¿cuánto? Eso pasa, eso es así. Entonces, precisamente por ese motivo, hemos dejado que sí, en la versión antigua se hace una factura del 25, no hay problema. El problema está en hacerla del 26. Del 26 no. Ya del 26 no se puede hacer en la versión antigua. Entendido. Muchísimas gracias, Joaquín. A ti, un abrazo. ¿Más cuestiones que tengáis? Os acabo de dejar, soy Victoria, el enlace a nuestro canal de YouTube. Ahí va a estar subido este webinar cuando se pueda ya subir, que ya aparezca para subirlo. Y cualquier tipo de tutorial. Os animo a que nos sigáis y os suscribáis así estáis pendientes a todo lo que subamos.